El día de nuestro compromiso, después de brindar con los invitados, se apresuró a ir al baño. En esos pocos minutos estuvo hablando por teléfono, tranquilizando a Maya, su novia de la infancia. Ethan había olvidado que su teléfono todavía estaba conectado al altavoz Bluetooth, por lo que sus palabras dulces resonaron por todo el salón de bodas. Escuché todo, pero me sentí más tranquila que nunca. Sabía que todos estaban observando mi reacción. Cuando Ethan regresó, tomé el micrófono, sonreí y le dije: les deseo a ti y a Maya un feliz compromiso. El rostro de Ethan palideció. ¿De qué tonterías estás hablando? Señalé hacia el fondo del salón donde estaba sentada Maya, sin poder evitar reírme. Ethan, tal vez deberías comprobar si tu teléfono todavía está conectado a algo. Al darse cuenta de la situación embarazosa, revisó inmediatamente su teléfono. Al momento siguiente se volvió hacia mí con frialdad. Emily, sabes perfectamente que Maya no puede soportar ninguna emoción. El dolor en mi corazón me recordó que no estaba tan tranquila y serena como parecía. Le pregunté gentilmente a Ethan: ¿recuerdas que hoy se supone que es nuestra fiesta de compromiso? Nuestros amigos y familiares comenzaron a bromear, diciendo que Ethan solo estaba preocupado por la depresión de Maya y que no quería decir nada más. Maya me miró con el rostro pálido como si estuviera a punto de desmayarse. Por un momento me convertí en la persona más magnánimo de la fiesta de compromiso, pero claramente, yo era el que estaba herido. Si hubiera sido la antigua yo, le habría gritado a Ethan para que se explicara y habría discutido hasta que las cosas se pusieran feas. Pero ahora había perdido esos impulsos de ira e impulsividad, tal vez porque la mirada fría habitual de Ethan me hacía sentir como si estuviera en un congelador. Sin embargo, fue esa misma mirada la que extrañamente me hizo recobrar la sobriedad. Debajo del escenario, la gran tarta de compromiso, que aún no había sido cortada y coronada con dos figuras vestidas con uniformes escolares, un detalle que le había rogado a Ethan que incluyera meses atrás, ya que no quería usar imágenes de nosotros con uniformes escolares para la tarta. No sabía por qué, para mí era un recuerdo precioso. Cuando Ethan me agarró la muñeca, me sobresalté. Me volví para mirarlo mientras subía al podio y me miró con frialdad. Emily, ya basta. No hagas una escena. Estás molestando a todo el mundo. Vi a la madre de Ethan consolando a Maya mientras nuestros amigos comenzaban a susurrar que yo estaba exagerando. Retiré mi mano del agarre de Ethan, respiré profundamente y sostuve el micrófono con fuerza. Les deseamos un feliz compromiso, anuncié, y mi voz resonó por todo el salón. Entonces no esperé a ver la expresión de Ethan, sino que me di la vuelta y salí del escenario. Algunos amigos y familiares se sintieron incómodos y susurraron entre ellos sobre cómo la hermosa fiesta de compromiso se había vuelto amarga. Cuando pasé junto a la madre de Ethan, recibí una mirada de reproche de su parte, pero esta vez, ya no me culpé por haber hecho algo mal que disgustara a los demás. Cuando salí del pasillo, Ethan no me siguió. Sabía que no lo haría porque en todas las guerras frías anteriores, siempre había sido yo quien tenía que humillarme para enmendar las cosas, siempre había sido yo quien tenía que buscarlo. Por él, me había perdido trágicamente. A él nunca le importaron mis sentimientos, los trataba como si fueran mera obediencia, me hacía sentir como un perro a su lado, acudía cuando lo llamaba y lo despedía cuando lo despedía. Al final, en el amor quien cae primero pierde. Tal vez yo había perdido hacía mucho tiempo, mientras que Ethan había ganado abrumadoramente. Emily, mira lo que Chris me acaba de enviar, dije mientras estaba acostada en la cama, aplicándome una mascarilla y mirando 3 fotos que me había reenviado. En las fotos, Ethan estaba abrazando a Maya, su intimidad era innegable. Fruncí los labios, pero luego me di cuenta con sorpresa de que solo sentía cansancio y aburrimiento, ya no el agudo dolor de la angustia. A continuación recibí un mensaje de voz de Chris, en tono de enojo, mientras me insistía una vez más a que rompiera con Ethan. Al escuchar sus palabras me sentí un poco aturdida. El amor, al parecer, podría ser solo una complicación que surge de tener a alguien nuevo. Ese pensamiento fugaz me hizo reírme de mí mismo. No sé por qué guardé esas fotos, pero luego las amplié para examinar la expresión de Ethan más de cerca. Era una expresión de tierno amor, que sugería que haría cualquier cosa por Maya. Antes de conocerlo pensaba sinceramente que Ethan era frío con todo el mundo. Ingenuamente creía que una vez que nuestra relación evolucionara, me trataría de forma diferente.
Pero no fue hasta que vi cómo trataba a Maya que me di cuenta. Su dulzura estaba reservada para una sola persona. Ethan y Maya, amigos de la infancia que crecieron en el mismo barrio, eran tan cercanos que la madre de Ethan bromeaba sobre la idea de emparejarlos. Asistían juntos a la escuela, con Maya siendo algo altiva y Ethan complaciendo todos sus caprichos sin límites. Cada vez que Maya causaba problemas, Ethan estaba allí para limpiar el desastre. En la escuela secundaria, nuestros compañeros de clase se burlaban de ellos, pero en tercer año, Maya tenía novio y Ethan parecía miserable, con una expresión eternamente fría. Solo cuando Maya rompió con ellos, su sonrisa regresó. En el último año de secundaria, nuestros compañeros de clase ya estaban apostando a si acabarían juntos. Sin embargo, en la universidad, Ethan me declaró sus sentimientos. Me regaló un ramo de flores y me preguntó si quería ser su novia. Me quedé atónita sin palabras, porque sabía todo sobre su pasado y el de Maya. Había admirado a Ethan en secreto durante mucho tiempo, siempre viéndolo a él y a Maya jugar y disfrutar de su juventud desde la distancia. Por eso, cuando me confesó sus sentimientos, no lo podía creer, pero me sentí increíblemente feliz. Aunque en el fondo sabía que Ethan tal vez solo estaba intentando provocar a Maya o tal vez había perdido un desafío, estaba dispuesta a arriesgarme a esa pequeña posibilidad. Una vez que estuvimos juntos, no tuve que lidiar con palabras frías ni acusaciones de estar interfiriendo en la felicidad de otra persona. En cambio, Ethan era el novio perfecto. Me compraba regalos en las vacaciones y siempre llegaba a tiempo cuando yo quería salir. Podía tomarle la mano y él me escuchaba pacientemente, pero sus emociones nunca parecían cambiar mucho. Una vez pensé que tal vez Ethan simplemente no sabía amar, pero había olvidado con qué ternura había cuidado a Maya o tal vez yo había elegido olvidarlo. Siempre me mentí a mí misma pensando que las cosas mejorarían, pensando que incluso una piedra se calentaría si se la sostenía el tiempo suficiente. Pero ahora finalmente entendí que estaba equivocada. Ethan no es una piedra, nunca se calentará. Él es un fuego ardiente, pero ese fuego no es para mí. Esa noche no esperé a Ethan. Alrededor de las 11 de la noche, sintiéndome somnolienta, apagué la luz y me fui a la cama. No sé cuánto tiempo estuve medio dormida, pero me despertó el sonido del código de seguridad que se introducía y la puerta que se abría suavemente. En ese estado de semidormido fruncí el ceño, me di la vuelta y enterré la mitad de la cara en la manta. El sonido de pasos se acercaba cada vez más y sentí vagamente que alguien estaba de pie junto a la cama, aparentemente agachándose para mirarme. Después de un rato, la incomodidad de esa mirada penetrante ahuyentó mi sueño, y ligeramente irritada, me quebré cuando abrí la puerta y vi a Ethan de pie frente a mí. ¿Has vuelto y no estás durmiendo? ¿Qué haces ahí parada? Dije y rápidamente le di la espalda. Justo cuando me estaba quedando dormida de nuevo creí oír a Ethan susurrar, ¿por qué no estás enfadada? Lo ignoré y caí en un sueño profundo. A la mañana siguiente me desperté incluso antes de que sonara el despertador. La luz del sol se filtraba a través de las persianas y proyectaba un rayo de luz sobre el lado vacío de la cama, que no mostraba señales de haber estado ocupada, a diferencia de las veces anteriores. Siempre que Ethan estaba molesto, no dormía en nuestro dormitorio. En cada ocasión, siempre era yo quien, en mitad de la noche, le suplicaba y le decía que no. La vez más extrema, me mandó a medianoche a un lugar a 5 kilómetros de distancia para comprarle unas alitas de pollo. Esa noche inmediatamente me puse un abrigo y salí. Nuestro barrio no era muy concurrido por la noche, algo frío y desierto, pero a él nunca le importó si era seguro para mí o no. Por suerte no pasó nada y logré traer de vuelta las alitas de pollo y le entregué la bolsa alegremente. La tomó con indiferencia sin decir palabra y ya no se quedó en la habitación de invitados. Tal vez las cosas que se consiguen fácilmente nunca se aprecian y las inalcanzables siempre se desean. Antes siempre lo tranquilizaba, incapaz de darle todo, pero esta vez, me lavé la cara con calma y salí del dormitorio de buen humor, incluso tarareando algunas líneas de una canción. Al salir, vi a Ethan sentado en el sofá, con ojeras claramente visibles bajo sus ojos. Hice una pausa por un segundo, sonreí y asentí. Buenos días, Ethan. Me miró con cansancio y un dejo de angustia en su voz. ¿Dormiste bien anoche? Me detuve y lo miré fijamente. Mantenía su expresión tranquila habitual, sin darse cuenta de que tenía algún problema.
Al igual que antes, sentirse un poco incómodo era suficiente para que actuara como un niño, quejándose conmigo, y entonces yo dejaba todo para correr a su lado, dándole todo lo que tenía solo para que se sintiera menos agraviado o incómodo. Solía pensar que esa era su forma de estar cerca de mí. Después de todo, dicen que si alguien te muestra su lado vulnerable, eres especial para él. Él siempre aceptaba con naturalidad todo mi afecto y mis concesiones, empujando continuamente los límites de lo que yo podía soportar, haciéndome inclinarme hasta el polvo. Tal vez eso también fuera una forma de sometimiento. Pero ahora ya no pienso en él como antes. Sonreí levemente y sugerí, ¿por qué no te tomas un día libre y descansas en casa? Pero ahora tengo que ir a trabajar, ya llego tarde. Ethan se quedó desconcertado. Probablemente no esperaba que reaccionara de esa manera. Mientras me ponía los zapatos y me preparaba para irme, sentí que sus pasos se detenían detrás de mí, pero cerré la puerta sin mirar atrás. En la oficina, la hermana Rebecca me entregó algunos documentos. Pasó unas cuantas páginas, las dejó y me miró, sacudiendo la cabeza. ¿De verdad no estás considerando ir al extranjero conmigo a la sede? Es una oportunidad fantástica. Ella sabía que yo era muy capaz, pero estaba demasiado enamorada. Hace 6 meses, la corporación le envió un aviso a la hermana Rebecca y ella inmediatamente me buscó. Pero en ese momento, lo único en lo que podía pensar era en Ethan. Además, estábamos a punto de comprometernos. Así que decliné la oferta sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, la hermana Rebecca todavía valoraba mis talentos y me dijo que debía pensarlo. Este pensamiento había perdurado hasta ahora. Al ver a la hermana Rebecca a punto de decir unas palabras más, sonreí rápidamente y la interrumpí. Me voy. Quiero ir. Estaba tan sorprendida que sus movimientos se congelaron y me miró con una mezcla de sorpresa y alegría. Finalmente lo resolviste, asentí, confirmando mi decisión. La hermana Rebecca suspiró aliviada. Está bien, presentaré tu nombre. No hay vuelta atrás, ¿de acuerdo? Ella sabía de los problemas con el hombre que me había molestado y una vez incluso comentó que finalmente lo había dejado ir. Ver a la hermana Rebecca genuinamente preocupada por mí me llenó de una sensación cálida. Cerré suavemente la puerta de la oficina y regresé a mi escritorio, hundiéndome en mi silla para relajarme. En ese momento llegó la llamada de Ethan, la 6ª del día. Me quedé mirando la pantalla parpadeante y me quedé absorta en mis pensamientos. Habían pasado años desde la última vez que me llamó repetidamente. La última vez fue durante un viaje de negocios con la hermana Rebecca. Esa primera noche, sintiéndome agotada, lo llamé solo para escuchar su voz y aliviar mi fatiga. Sin embargo, Maya respondió el teléfono. Mis esperanzas se desmoronaron como una ola rompiendo en la orilla. Maya me habló con dulzura y me dijo que Ethan había bebido demasiado, y que ella solo lo estaba ayudando a llegar a casa. Me aconsejó que no me preocupara demasiado. Recuerdo que me sentí al límite y le pedí con calma que le pasara el teléfono a Ethan. Pasaron unos minutos hasta que tomó el teléfono, con voz molesta y claramente ebrio. Esa noche no pude contenerme más y tuvimos una gran pelea. Él iba a beber a los bares y nunca me lo decía. Cada vez tuve que rogarle repetidamente antes de que, de mala gana, me dijera quién estaba allí con él. Sosteniéndome la cabeza palpitante con la voz ahogada por la emoción, pregunté, ¿alguna vez piensas en mí? Eres un hombre adulto. Dejaste que Maya te llevara a casa. ¿De verdad crees que no pasa nada más? No quería pensar en lo que podrían haber hecho, en lo que podría pasar entre un hombre y una mujer, especialmente cuando se mezclan el alcohol y los viejos lazos. Tenía miedo de que otro momento de reflexión me trajera un dolor aún mayor. Ethan empezó su estribillo habitual, Emily, ¿por qué estás haciendo tanto alboroto? Sus frías palabras por teléfono me atravesaron el corazón. Si algo le pasaba a Maya, ¿qué tenía que ver contigo? De repente ya no tenía ganas de gritar ni de hacer un escándalo. En ese momento me sentí como un payaso. Todo lo que había hecho parecía insignificante. Respiré profundamente, exhalé lentamente y pronuncié cada palabra con claridad. Ethan, terminemos con esto. Sin esperar su respuesta, colgué el teléfono con decisión. Era la primera vez que me enfrentaba a Ethan con tanta determinación, colgué sin dudarlo, una actitud que él solía utilizar conmigo.
Nunca había contado cuántas veces había terminado de repente las llamadas, posiblemente porque Maya lo estaba llamando, o tal vez sus amigos estaban allí y él no quería seguir hablando conmigo. Pero esa vez fui yo quien colgó primero y por primera vez, Ethan volvió a llamar 3 veces. Tal vez percibió un cambio en mis sentimientos y finalmente habló en voz baja, prometiendo que no permitiría que volviera a suceder y que sería más franco sobre su paradero en el futuro. Fue muy fácil para él ganarse mi perdón. En ese momento incluso pensé que realmente no soportaría separarse de mí, y me sentí un poco feliz. Ahora, me doy cuenta de que simplemente no quería perder un corazón que siempre lo consideró lo más importante, mientras disfrutaba de mi devoción y se mantuvo ambiguo con Maya. No esperaba que Ethan se tomara el día libre hoy. Recientemente había estado atravesando una etapa difícil. Hace apenas un mes, lo oía quejarse a menudo de que un colega competía con él en el trabajo. Emily, estoy muy ocupada hoy. Ethan dio un paso adelante con la intención de tomar mi bolso. Lo esquivé con suavidad y respondí con naturalidad, sí, hoy estoy un poco agitada. No le presté mucha atención a Ethan, así que me perdí la fugaz mirada de dolor en sus ojos. Me agarró la muñeca. Preparé la cena. Comamos juntos esta noche, ¿de acuerdo? Lo miré y asentí. De acuerdo, déjame cambiarme. Durante toda la comida, ambos permanecimos en silencio. Sabía que Ethan quería preguntarme por qué no había contestado el teléfono, pero no estaba dispuesta a darle una salida. Fiel a su naturaleza, Ethan no lo dejaría pasar tan fácilmente. Justo después de terminar de comer, me preguntó con la voz teñida de sospecha y frustración, ¿por qué no contestaste el teléfono? Incluso llamé a tu colega. Me dijeron que estabas ocupado, pero no demasiado ocupado como para mirar tu teléfono. Sentí una oleada de incomodidad e impotencia dentro de mí y hablé con claridad, porque no quería escuchar. En el momento en que pronuncié esas palabras, sentí que se me quitaba un peso de encima y mi cuerpo se relajaba como si estuviera sumergido en una fuente termal. Ethan estaba atónito. No esperaba una respuesta así de mi parte. En todos estos años nunca me había enfrentado a él de esa manera. A sus ojos, yo siempre fui la sumisa. Incluso la última vez cuando le colgué una pequeña concesión de su parte me habría hecho perdonarlo inmediatamente, incluso me habría esforzado al máximo para que dejara de ser frío. Pensó que seguiría siendo la misma, un perrito que se burló y luego corrió hacia él. Sonreí levemente, los dos estamos ocupados, ¿y no te estás preparando para el próximo mes? Intenta ir a trabajar mañana. Sin prestarle más atención, metí los platos en el lavavajillas y volví al dormitorio. Hacía mucho tiempo que no profundizaba en mis conocimientos profesionales. Al principio, cuando me incorporé a la empresa, era excepcional. Sin embargo, cuando Ethan mencionó que después de casarme esperaba que me centrara más en la familia, me emocioné porque era la primera vez que Ethan mencionaba que se casaría conmigo. Así que, decididamente, cambié mi enfoque del trabajo a la familia. Desde entonces, no había estudiado mi trabajo ni mis conocimientos profesionales tan profundamente. Apoyándome en mi base existente, seguí siendo una de las empleadas destacadas de la empresa. Pero si realmente quería seguir a la hermana Rebecca a la sede en el extranjero, mis conocimientos actuales no serían suficientes. Tenía que recuperar esa experiencia. La sala de estar permaneció en silencio durante un largo rato hasta que aproximadamente media hora después, oí que la puerta se cerraba de golpe con rabia. Conocía el temperamento de Ethan. No era de los que soportaba que lo trataran así, pero esta vez no me importó y me concentré en estudiar. Después de un rato, el timbre continuo de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de la hermana Rebecca con varias fotos, incluidas algunas palabras duras sobre ese hombre terrible, que era una nueva publicación de Ethan en su página personal. En la foto estaban Ethan y Maya posiblemente borrachos, sentados juntos, Ethan abrazando a Maya, inclinándose para decir algo que no pude escuchar bien. No sabía lo que estaba sintiendo. Sentía un poco de picor en la nariz y los ojos enrojecidos. Mis emociones eran complejas, como si me estuvieran sacando el corazón a la fuerza de una estrecha caja de cristal. Pero no eran las acciones de Ethan las que me dolían. Era la abrumadora sensación de estar atrapada y a punto de ser liberada. Abrí la página personal de Ethan y había una foto de Ethan y Maya tomados de la mano, con los dedos entrelazados. El epígrafe decía:
mi desafío porque justo ahora la hermana Rebecca me había enviado un mensaje de texto al respecto. Sabía que estaba intentando provocarme, queriendo que me sintiera herida y arrepentida. Pero al ver esa foto finalmente dejé ir de verdad. Dejé atrás el pasado, esos años de amor reprimido y sin resolver con Ethan. Estaba llorando y sonriendo mientras le enviaba un último mensaje a Ethan, eliminaba su cuenta decididamente, bloqueaba su número de teléfono, empacaba rápidamente mis pertenencias, sacaba mi maleta y me iba de aquel lugar. Ethan, en medio de su risa, sintió de repente un extraño dolor en el corazón. Se quedó desconcertado, agarrándose el pecho instintivamente mientras la persona que estaba a su lado le preguntaba en broma si algo andaba mal. Sacudió la cabeza, pero por dentro estaba abrumado por la confusión. El subconsciente de Ethan le decía que algo crucial se había perdido para siempre. A pesar de que Maya intentó contenerlo, se puso de pie y salió corriendo. En ese momento, sentado en el coche de mi jefe, todavía estaba un poco aturdido, sorprendido por mi propia desgracia. Justo cuando había salido de mi apartamento y estaba a punto de llamar a un taxi para ir al hotel para una estancia temporal, se rompió el candado de mi maleta. Me agaché para recoger los objetos que se habían caído y, justo en ese momento, alguien se agachó frente a mí para ayudarme a recoger mis cosas. Cuando levanté la vista para darles las gracias, me quedé paralizada. La persona que tenía delante era el director ejecutivo de mi empresa, un hombre joven y exitoso que además, era 2 años mayor que yo. Por eso cuando se ofreció a llevarme, me quedé tan desconcertada que me olvidé de rechazarlo. Solo cuando me subí al coche me di cuenta de lo que estaba pasando y me sentí un poco cohibido. Cuando el coche se detuvo en un semáforo en rojo, David se giró para mirarme con una ligera sonrisa. ¿Por qué estás tan tenso? No te voy a comer. Miré hacia adelante. Eres mi jefe, tengo que estar tenso. David se rió entre dientes. En la universidad, no dudabas en chocar conmigo. Lo miré de reojo. ¿Aún guardaba rencores del pasado? Pero después de un momento, negué con la cabeza. Tal vez sea simplemente incómodo porque ha pasado un tiempo. David no dijo nada más. Me volví para mirarlo. Parecía aún más digno y seguro de sí mismo que en la universidad. Desde que me uní a esta empresa, solo había visto a David una vez antes, durante una fiesta de bienvenida cuando recién había llegado. Estaba rodeado de gente y yo estaba de pie cerca del puesto de café comiendo un pequeño trozo de pastel. En ese momento pensé en acercarme a saludarlo, pero finalmente decidí no hacerlo. Al principio muchos no tenían una buena opinión de David, ya que era un empleado transferido de otro lugar. Algunos incluso decían que era un empleado de la familia, sin experiencia real más allá de sus contactos. Pero en 2 años, había aumentado de forma impresionante los ingresos de nuestra sucursal. Yo era solo un empleado subalterno de mi hermana Rebecca que apenas interactuaba con ejecutivos de alto nivel como David, y mucho menos porque habíamos tenido algunos desacuerdos en la universidad. Alguna vez fuimos buenos amigos, pero no habíamos estado en contacto desde entonces. Bajé la mirada a mis dedos y recordé que era culpa mía, impulsada por demasiados sentimientos que me lastimaban e incluso afectaban a mis amigos. Emily, las dos hablamos al mismo tiempo. Sorprendida, no había dicho nada cuando David me dijo que siguiera adelante. Respiré profundamente. Lo siento, me equivoqué. David parecía desconcertado. Admití con franqueza mis errores pasados, aunque era un poco tarde. En la universidad, fue mi culpa. Solo pensaba en el romance, no en las consecuencias. Hice que perdieras la oportunidad de ganar el campeonato. Sabía que ese premio probablemente no significaba nada para David. Ya había ganado muchos premios, pero esa vez, por mi culpa, dejó de importarle. La voz de David atravesó mi sentimiento de culpa. Yo también era joven e impulsivo en ese entonces y dije algunas cosas duras. Lo siento. Le quité importancia y David continuó. Entonces, hagamos las paces, ¿de acuerdo? Sonrió. Una sonrisa a la vez gentil y radiante. Una sonrisa que me recordó a David de la universidad y mis recuerdos. Le devolví la sonrisa y asentí. Un placer volver a conocerte. Soy Emily. Hola, Emily. Soy David. Tomó mi teléfono en silencio. La pantalla se iluminó y luego se oscureció.
La llamada perdida de casa ya era la 12ª. Se sentó en el sofá mirando inconscientemente hacia el baño donde me estaba duchando. David sabía que teníamos un conflicto. De lo contrario, no habría hecho un viaje tan especial hasta aquí. El sonido del agua continuaba en el baño y unos minutos después David respondió a la 12ª llamada desde su casa. La voz de Ethan sonó ronca, con rabia contenida y llena de sospecha. «Emily, ¿dónde estás?» David se burló cuando la persona del otro lado rápidamente se dio cuenta de que algo no estaba bien. «¿Quién es? ¿Dónde está Emily?» David respondió con frialdad: «Ethan, deja de llamar. Estoy al tanto de tu situación con Maya. Intenta mantener algo de dignidad». Ethan, reconociendo la voz de David y sintiendo un nudo en el estómago, preguntó con urgencia: «¿Por qué tienes su teléfono? ¿Dónde están ustedes dos?» Sin decir una palabra más, David colgó y bloqueó de inmediato mi número de casa. Unos momentos después suspiró un sonido de alivio que se fusionó con la melodía de mi canto desde el baño. David sonrió para sí mismo. Inicialmente había planeado solo dejarme, pero terminó quedándose cuando notó que apenas había cenado y había descuidado mi salud en medio de mis estudios, lo que provocó que me desmayara tan pronto como entramos al hotel. Cuando recuperé el conocimiento, estaba en brazos de David, presa del pánico mientras salía apresuradamente del coche. Le expliqué débilmente que solo había sido una gota de azúcar, y entonces me di cuenta de que David todavía estaba temblando. No sabía qué decir, solo podía mirar con estupor la aparente preocupación que se reflejaba en el rostro de David. Fue la primera vez que me sentí tan bien cuidada. Una vez cuando salí con Ethan y me desmayé por un nivel bajo de azúcar en sangre, me desperté sola en un banco. Me sentí terrible, pero Ethan estaba charlando con amigos cerca, indiferente a mi condición. Me hizo una señal para que me acercara cuando me vio despierta. Más tarde se disculpó diciendo que estaba cansada y necesitaba dormir, pero lo miré fijamente sintiéndome vacía por dentro, demasiado agotada incluso para estar enojada. Finalmente me entregó una foto que siempre había querido y, así, lo perdoné de nuevo. Ethan había perfeccionado el arte de dar un golpe fuerte seguido de una manzana dulce, y yo, sin rencor, hice de perro obediente. Después del incidente, David me instaló en una habitación de hotel y llamó al servicio de habitaciones. Miré alrededor de la habitación. Esta no es la habitación que reservé, ¿verdad? La habitación que reservé era una doble estándar. No podía permitirme una suite presidencial. David me miró y luego canceló la llamada, dándome un golpecito juguetón en la frente. «Te acabas de desmayar por un nivel bajo de azúcar en sangre», murmuró preocupado, todavía tratándome como el estudiante universitario que piensa demasiado en sus emociones. Nunca terminó la frase y no presioné para que dijera más. Su expresión sugería que no quería dar más detalles. Después de una comida ligera, corrí al baño para ducharme, una forma de relajarme. En el pasado, cuando me enfrentaba a la incomodidad fría e intencional de los padres de Ethan, me sumergía en la bañera de mi casa para calmar mis sentimientos. A la madre de Ethan nunca le había gustado. Ella siempre había esperado que su futura esposa fuera Maya, ya que yo era huérfana y había sido criada por mi abuela, pero nada de eso importaba ahora. Los productos de baño perfumados de la suite presidencial me parecieron sorprendentemente agradables. Después de que David le colgó a Ethan, arrojó el teléfono a un lado. En la universidad, él me había fijado durante nuestro primer año, que también fue la segunda vez que nos vimos, pero yo había olvidado que era solo David quien recordaba que era nuestro segundo encuentro. David me ayudó a encontrar un apartamento cerca de la empresa, a un precio razonable. Aunque él trató de ocultarlo, yo sabía que el apartamento era suyo. Después de pensarlo un poco, no me negué. Alojarme en un hotel no era una solución a largo plazo. Antes estaba tan absorta en el amor que había invertido todo mi dinero en apoyar a Ethan, por lo que el apartamento estaba a su nombre. Ahora bien, no quería perder tiempo ni energía peleándome por ello. Mi solicitud de transferencia con la hermana Rebecca a la oficina central en el extranjero había sido aprobada. A medida que mi tiempo aquí se reducía, realmente aprecié el apoyo de David durante mis recientes dificultades, lo que nos llevó a reencontrarnos con más frecuencia, casi como en nuestros días universitarios. Sorprendentemente, Ethan no había venido a la empresa a buscarme.
Conociéndolo a él y su actitud anterior, sabía que no debía haber podido manejar el último mensaje que le envié antes de bloquearlo, pero en realidad no había intentado encontrarme. De todos modos, rápidamente descarté ese pensamiento y disfruté de la tranquilidad que siguió. En la segunda semana, cuando David me dejó en el edificio de la empresa, vi a la madre de Ethan en la entrada. Nos examinó a David y a mí de pies a cabeza con el ceño fruncido. Me detuve solo un momento antes de apartar la mirada y darle las gracias a David. Estaba en un viaje de negocios y le convenía dejarme hoy, le expliqué mientras David se alejaba en el auto. Luego me acerqué a la madre de Ethan y sentí su desaprobación una vez más, una sensación demasiado familiar que parecía de un pasado lejano desde nuestro último compromiso lleno de tensión en la fiesta de compromiso. Ambos nos sentamos en silencio en un café cercano, sin que ninguno de los dos iniciara una conversación. Después de unos minutos, la madre de Ethan me miró y me preguntó, ¿quién era la persona que te acaba de dejar? Sostuve su mirada, percibiendo claramente su disgusto y su suposición de que había traicionado a Ethan. Simplemente sonreí sin responderle directamente, sino que le pregunté, ¿viniste aquí hoy por Ethan? Sus cejas se fruncieron aún más, sorprendida por mi cambio total de comportamiento. Anteriormente, para ganarme su afecto, siempre había sido servil, reflexionando sobre sus palabras y asumiendo la culpa, pensando que no estaba haciendo lo suficiente. Incluso cuando ella elogió abiertamente a Maya por sobre mí, lo soporté, incluso esforzándome más para obtener su aprobación. Tomando un sorbo lento de mi café, dije con calma, tía, Ethan y yo hemos roto. Su expresión incrédula me hizo reír sin control mientras comentaba, en realidad, has sabido sobre Ethan y Maya durante mucho tiempo, ¿no es así? Al liberarme de las restricciones del pasado, de repente me di cuenta de muchas cosas. Porque la madre de Ethan me odiaba pero a veces mostraba amabilidad, porque Ethan no volvía a casa ciertos días, porque Maya parecía tan familiarizada con la casa de Ethan como si fuera la suya y porque encontré esas lindas pantuflas de conejito en la casa de Ethan que su madre nunca me dejó usar. Ella lo supo desde el principio, pero aún así encubrió a Ethan y Maya. El rostro de la madre de Ethan se endureció mientras soltaba, ¿de qué tonterías estás hablando? Tú eres la que traicionó. Su voz fuerte hizo que todos los que estaban en el café se volvieran y miraran. Yo fruncí los labios sin sentir ni vergüenza ni rabia. Parecía que no era posible llegar a una solución pacífica. Tía, parece que tu relación con Ethan no es muy buena. Señalé, refiriéndome a algo que Ethan había compartido una vez sobre su tensa relación con su controladora madre, a la que despreciaba pero se sentía incapaz de escapar. Sin darle la oportunidad de responder, agregué, le envié algunas fotos a Ethan. Parece que no te ha informado sobre la situación actual. Oh, debe estar aquí pronto. Giré mi teléfono sobre la mesa para mostrar una llamada entrante de Ethan, todavía conectado. Momentos después, Ethan irrumpió furioso en el café. Mamá, ¿qué haces aquí? Sal fuera. Papá te espera. Sacó a su madre a rastras a pesar de las miradas de los espectadores, mirándome de vez en cuando como si quisiera decir algo. Pero permanecí en silencio, terminando mi café sin levantar la vista. A medida que el tiempo se acaba, realmente aprecio la ayuda de David durante mi mala racha, lo que nos permitió reconectarnos más, como en nuestros días universitarios. Curiosamente, Ethan no ha venido a buscarme al trabajo. Lo entiendo. Dada su actitud anterior, es probable que no pueda manejar el último mensaje que le envié antes de bloquearlo, pero en realidad no ha intentado encontrarme. A pesar de ello, rápidamente dejo de pensar en ello y disfruto de los días tranquilos que siguen. Una mañana, David me recoge inesperadamente en un coche. Por primera vez me resulta un poco incómodo vivir aquí desde que falleció mi abuela, ya que solía pasar este día en particular sola cada año. David, sin que yo se lo pida, toma mi bolso y me hace entrar en el coche. Me pilló desprevenida y le dije, no estamos realmente involucrados, ¿verdad? Pero en un semáforo en rojo, David sonríe suavemente, pellizcando suavemente mi mejilla y diciendo que quiere visitar a mis padres conmigo. Lo miro fijamente y me doy cuenta de que me está ocultando algo, pero no quiero ahondar demasiado hoy. Nuestra relación está cambiando sin duda, y se está convirtiendo en algo más que una simple amistad, pero no se habla de ello mientras conducimos en silencio. Al llegar, veo a un hombre extraño de pie junto a las tumbas de mis padres. ¿Quién es?, pregunto un poco confundida. David permanece en silencio a mi lado.
Es el aniversario de la muerte de mi padre, pero nunca había visto a ese hombre. Se da vuelta a su rostro curtido por el tiempo, lo que hace que mi corazón se acelere. David me toma la mano y me consuela mientras me da las gracias y comparte historias de él y de mi padre, partes del pasado que nunca había escuchado, revelando secretos que mi padre nunca compartió. Después de que el hombre se va, me quedo paralizada, sin saber qué hacer. Finalmente le susurro a David: yo solía odiar mucho a mi padre. No pregunto por qué apareció de repente ese hombre. En el fondo sé que David lo organizó todo. La impresión que tengo de él es vaga. De niño lo vi muy pocas veces, vivía la mayor parte del tiempo con mi abuela. Incluso en mis cumpleaños aparecía solo una vez, sin mostrarme nunca afecto. Recuerdo haberle preguntado a mi abuela si realmente era mi padre. Ella me dijo que él estaba haciendo algo muy importante y que no podía demostrarme mucho cariño. Yo no lo entendía, mi madre ya no estaba, solo lo tenía a él, pero él parecía indiferente. En el aniversario de la muerte de mi madre, él nunca apareció. La última vez que lo hizo me regaló una muñeca que siempre había querido. Recuerdo que me prometió que estaría allí cuando yo creciera. Sonriendo entre lágrimas cuento, pero rompió esa promesa. Al día siguiente murió. Mi abuela dijo que murió salvando a alguien y me dijo que no lo buscara, que alguien más se encargaría de todo. Dijo que mi padre era un héroe, pero durante todos esos años, nunca conocí a nadie a quien él hubiera salvado que viniera a darle las gracias. Las lágrimas caen por mi rostro sin control y mis hombros tiemblan. David me envuelve con sus brazos y su calidez me reconforta. Poco a poco me relajo en su abrazo. Durante mucho tiempo odié a mi padre. Nunca entendí por qué tuvo que morir tan repentinamente, nadie me lo decía y no me permitían preguntar. Cuando era niño, se burlaban de él por ser huérfano y odiaba muchísimo a mi padre. Nunca imaginé que mi padre era un agente de narcóticos encubierto sacrificado por un narcotraficante que quedaba en el camino ese fatídico día mientras salvaba a un niño secuestrado. Ese niño que mi padre salvó eras tú, añadió David en voz baja, con un profundo pesar en su voz. Me quedé atónito cuando David continuó. Después de que me trajeron a casa, estaba tan enferma y tenía mucha fiebre que olvidé esa promesa hasta que poco a poco, la recordé a medida que fui creciendo. Lamento no haberte querido ocultar eso, tu padre seguramente estaría feliz de saberlo. Lo interrumpí con una sonrisa, él te salvó de los traficantes de personas. David me miró con preocupación en los ojos. Bajó la mirada. En la universidad, yo quería ser sincero y darte las gracias, pero no sabía cómo. Siempre estabas cerca de Ethan y no podía controlar mi frustración. Cada vez que intentaba decirlo, se convertía en otra discusión. Además, yo estaba terca en una cosa. Curiosa, pregunté ¿qué cosa? David miró hacia otro lado con indiferencia. No puedo creer que realmente te hayas olvidado de mí. Me sorprendió que nos conociéramos antes. Por supuesto, cuando estabas en la escuela primaria, me transferí a tu escuela por 2 años, explicó. Mientras hablaba, los recuerdos lentamente comenzaron a aclararse en mi mente. De hecho, que eras un niño gordito y te habían transferido a mi escuela. Solté, ese era un niño gordito. David se giró bruscamente rechinando los dientes, yo tenía un poco de sobrepeso en ese entonces, pero éramos amigos cercanos. Me reí avergonzado, lo siento, realmente no me di cuenta, y tu nombre también cambió, ¿no solías llamarte Tongon? David asintió, mis padres pensaron que ese nombre no se adaptaba a mi destino, así que lo cambiaron a David. Me tomé un momento para mirarlo a la cara, sintiendo una emoción indescriptible. Era increíble pensar que éramos amigos de la infancia y que nuestra relación era más profunda de lo que me había imaginado. En ese momento me di cuenta de que todavía estaba en los brazos de David. Apreté los labios sin decir nada ni apartarme. Estar en sus brazos me resultó sorprendentemente cómodo. David giró la cabeza hacia la tumba, sus ojos eran tiernos y agradecidos. Tío, gracias. Después de que nos fuimos, sentados en el auto, sentí curiosidad, ¿por qué elegiste ahora contarme todo esto? David me sonrió pellizcando mi mejilla suavemente, sé que tú y la señora Rebecca se mudarán a la oficina central en el extranjero pronto, probablemente el próximo mes. Siempre te has esforzado por eso, y yo nunca he interferido en estas cosas. Pero pensé antes de que te vayas,
quiero que dejes atrás por completo el pasado y persigas el futuro que deseas. Lo miré con la nariz palpitando, nadie se había dado cuenta de lo mucho que el pasado todavía me perseguía. A Ethan nunca le importó lo que había pasado. Siempre usó mi pasado para medir mi confianza en su balanza. Los padres de Ethan eran iguales, me miraban con desprecio porque era huérfana. Siempre pensaron que me estaba extralimitando al salir con Ethan. Una vez le dije a Ethan que deseaba que ya no usara esas cosas en mi contra. Me lo prometió sinceramente, pero luego se olvidó rápidamente. Todos pensaban que yo ya había crecido y que no debía preocuparme más por esas cosas. Solo el calor de la mano de David me despertó, sus dedos secaron suavemente mis lágrimas. David, dijo con tristeza, si quieres llorar, llora a viva voz. Tomé la mano de David, enterré mi cara en ella y lloré durante mucho tiempo. Hoy finalmente lloré por mi propia vida. Desde ese día, me sentí completamente aliviada. Cada día aprendí nuevas habilidades profesionales con la señora Rebecca y me sumergí en los libros en casa después del trabajo. David rara vez venía a verme. Sabía que David provenía de una familia influyente, pero nunca me di cuenta de que era el hijo menor del fundador de nuestra empresa. Agradecí que David nunca se hubiera entrometido en mis asuntos. El tiempo pasó volando y era la última semana antes de mi partida. Había planeado tomarme un día libre, pero esos planes se vieron interrumpidos por una visita inesperada. Maya estaba parada arrogantemente en mi puerta. A pesar de que solo había pasado un mes, parecía que había pasado una eternidad desde la última vez que vi a estas personas. Maya me miró de arriba a abajo con una risa llena de desprecio. Con orgullo me arrojó un papel. Lo recogí, lo miré y me di cuenta de que estaba diciendo que estaba embarazada. El tono de Maya estaba lleno de desprecio. Esperaba verme devastada, pero al ver ese papel casi me eché a reír. La miré interpretando el papel de alguien conmocionado y a punto de derrumbarse por la traición. ¿Desde cuándo?, pregunté. Maya se dio unos golpecitos con las uñas recién arregladas en la mejilla, ladeando la cabeza con una sonrisa ingenua. En el aniversario de vuestra relación. Ya no me importaba Ethan, pero oír esta verdad todavía me dolía el corazón. Esa noche Ethan no había vuelto a casa, alegando una emergencia laboral repentina. Hacía tiempo que le había dicho que quería que pasara esa noche con nosotros, a lo que accedió, pero nunca lo hizo. En ese momento, realmente pensé que tenía una emergencia, incluso lo consolé diciéndole que el trabajo era importante. Debieron pensar que yo era muy ingenua. Maya se rió con picardía. Él te dijo que fue un asunto laboral repentino, ¿no? En realidad, él vino a verme esa noche. Salí a tomar algo con amigos en un bar y me emborraché demasiado. Él vino a verme. Apreté los puños con fuerza mientras Maya contaba con arrogancia los acontecimientos de esa noche. De repente ya no estaba enfadado. En cambio, sentí lástima por ella. Ethan ya no tenía salvación. Yo era ciega antes y ahora era el turno de Maya. Ella estaba orgullosa de un hombre tan despreciable, pero en verdad eran la pareja perfecta, habían nacido el uno para el otro. Después de que Maya se fue, miré la prueba de embarazo que tenía en la mano y no pude evitar reírme a carcajadas. Tal vez Maya no sabía que yo sabía algo crucial, Ethan era infértil. Nunca podría dejar embarazada a Maya, pero ni Ethan ni sus padres sabían de su condición. Anteriormente los padres de Ethan siempre habían tenido la esperanza de que me quedara embarazada, pero por más que esperaron, no había señales de embarazo, lo que hizo que me despreciaran aún más pensando que yo era la infértil que les impedía tener un nieto. En ese momento me sentí tan inferior que fui a hacerme un chequeo médico en secreto, que demostró que no tenía problemas. Pero en aquel entonces no me atreví a revelarlo, me guardé el informe para mí. Ahora, me alegro de no haber dicho nada. De todos modos, con alguien tan despreciable como Ethan, todavía estaba ansiosa por ver su expresión cuando descubriera la verdad. Solo Maya sabía de quién era el hijo que llevaba en su vientre. El timbre de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era una invitación a almorzar de David. Estaba de tan buen humor que acepté inmediatamente. David parecía curioso. ¿Qué te tiene de tan buen humor? Me reí. Ha sido un día realmente bueno, incluso mejor que aquella vez en la escuela cuando te caíste de forma graciosa.
Después de ese día, Ethan, Maya y esas personas parecieron haber desaparecido de mi mundo. Ya no vinieron a buscarme y rápidamente me olvidé de ellos. Lo que más me importaba ahora era prepararme para ir a la oficina central con la señora Rebecca. Solo faltaban 3 días. Todavía estaba un poco ansiosa. La señorita Rebecca, al ver mi actitud preocupada, se rió entre dientes. No te quedes ahí parada mirando el espectáculo. Toma, come un caramelo. Mañana es el vuelo y ella lo tomó como una oportunidad para cambiar de aires y de humor. Me metí el caramelo en la boca y murmuré, ¿a ti también te gusta este tipo, eh? Ah, era del oficial al mando, David. Vino a buscarte esta mañana, pero acababas de salir a hacer un recado, así que me dejó esto para que te lo diera. Ella me miró significativamente. Ustedes dos tienen un pequeño secreto, ¿no? Sin darme cuenta, me tensé y mordí suavemente el caramelo, lo que provocó que se rompiera. Aparté la mirada, ya que no quería mirar directamente a la señora Rebecca. En realidad, no es nada. De hecho, nos conocemos desde la universidad. Dios mío, resulta que no solo somos compañeros de la universidad, sino amigos de la infancia, ¿eh? La señorita Rebecca no pudo ocultar su curiosidad. Parece que le gustas. ¿Qué opinas? Es bastante obvio, ¿no? Estaba a punto de objetar, pero el sabor agridulce del caramelo me hizo cambiar de opinión. En realidad, yo también siento algo. Lo admití como si la señorita Rebecca fuera una verdadera fanática de nuestro barco, pues había visto a una pareja real. Su rostro se iluminó de sorpresa y alegría. Entonces, ¿este dulce tiene un significado especial? Al mirar el envoltorio del dulce en mi mano, sonreí. En la universidad, siempre que me estresaba, él me daba este dulce. Decía que era su manera de aliviar la ansiedad. Al principio pensé que era un gesto bonito, pero realmente funcionó. Recordé la primera vez que subí al escenario durante el programa de nieve de primer año. Fue durante las elecciones del consejo estudiantil y David estaba sentado tranquilamente entre el público. El sabor agridulce del caramelo todavía persistía en mi lengua. Miré a David, sentado con seriedad en las filas, y ya no me sentí tan estresado. Desde la infancia hasta la edad adulta, siempre fui yo quien en silencio observaba a los demás brillar. Esa fue la primera vez que subí al escenario, pero gracias a David, ya no me sentí incómodo al principio. Después del evento, no pude evitar sonreírle a David, al ver su mirada en ese preciso momento. En ese momento, no lo entendí y pensé que estaba contento con mi presentación. Pero ahora creo que lo entiendo. La señorita Rebecca me miró absorta en sus recuerdos y no pudo evitar suspirar con un poco de envidia. Oh Dios, qué expresión tienes, pareces tan feliz. Salí de mi estado de ánimo un poco avergonzada, y rápidamente miré hacia otro lado. El tono de la señorita Rebecca cambió. Pero David está de viaje de negocios ahora, ¿no va a despedirte? Le respondí con ligereza, si no me despide está bien. No es gran cosa. Pero, ¿no sabías antes que ustedes dos se conocían e incluso habían ido juntos a la universidad? No quería sacar a relucir la discordia de nuestros días universitarios, así que simplemente asentí. Después de todo, él es el director ejecutivo y yo soy solo una empleada menor, rara vez interactuamos. La señora Rebecca suspiró, ¿realmente le gustas, sabes? Me pregunto porque entiendo lo que quieres decir. Después de que la señora Rebecca se fue, me senté en mi escritorio, sostenía mi teléfono y sin pensarlo 2 veces, le envié un mensaje a David. Me devolvió la llamada rápidamente. Respondí y hubo un poco de ruido del otro lado, pero pronto se calmó. Escuché en silencio la respiración de David, luego su voz se escuchó con una risita. ¿Por qué un mensaje tan repentino? Todos los demás habían salido a cenar, dejándome solo. Apoyé la cabeza en el escritorio y solté, ¿no me extrañas? ¿No viniste a buscarme? David se quedó en silencio durante unos segundos, claramente no esperaba mi franqueza, pero rápidamente se rió. Sí, te extraño. Sonreí, dime la verdad. ¿Hace mucho tiempo que me tienes echado el ojo? David se rió de buena gana, pero respondió con seriedad, sí, hace mucho tiempo que le tengo echado el ojo a la señorita Emily. Me reí a carcajadas, pero no pregunté más. Pasado mañana vuelo.
No sé cómo será cuando llegue allí, suspiré todavía un poco preocupada. David habló suavemente. Emily, tienes que creer en ti misma. Manejaste el primer concurso importante en la universidad por tu cuenta, ¿por qué dudar de ti misma ahora? Su tono era suave, no tan juguetón como de costumbre, estabilizando mi corazón. En realidad sentí algo de nostalgia por él, pero sabía que aunque David era el hijo menor del fundador de la empresa, no podía dejar todo atrás fácilmente para irse al extranjero, así que no pregunté más. Después de colgar, comencé a pensar en mi futura vida y trabajo en el extranjero. Pensé que tendría que pasar mucho tiempo sin ver a David una vez que estuviera en el extranjero. Mi inquietud no duró ni un día. A la mañana siguiente me sorprendió ver a David ya esperando en la puerta de mi casa. Me explicó que estaba allí por negocios y que las cosas en casa estaban casi resueltas. Mientras iba en el coche me sentí un poco fuera de lugar en el asiento del pasajero, al contrario de lo que estaba acostumbrado en casa. David me entregó un café americano que había comprado esa mañana. Lo tomé, lo bebí y luego le pregunté, ¿cuándo vas a volver? ¿Te vas a quedar aquí o vas a volver a casa? David respondió, este viaje de negocios durará aproximadamente un mes, luego regresaré. Mi padre todavía prefiere que esté en nuestro país de origen. A pesar del incidente del secuestro cuando era joven, es más seguro que aquí. Además, mi hermano mayor se encarga de nuestro negocio familiar aquí. La familia David no tenía complicaciones, algo poco común entre las familias poderosas, donde las relaciones internas suelen ser complejas. David tiene un hermano mayor y una hermana, sus padres, aunque casados de forma interracial, se amaban de verdad. Su hermano se encarga de los negocios en el extranjero, David se encarga de las tareas domésticas y su hermana, a la que no le interesaban los negocios, se aventuró en el mundo del espectáculo y ahora es una actriz famosa. Me maravillé al ver que todos los miembros de la familia de David eran talentosos y en secreto pensé en pedirle un autógrafo a su hermana, ya que era una actriz a la que admiraba mucho. Al salir del edificio de la empresa, David parecía un poco celoso. Hizo pucheros, pero finalmente accedió a mi pedido de un autógrafo para su hermana. No pude evitar reírme, me pareció divertido que incluso pudiera estar celoso de su propia hermana. Miré a David, reflexioné durante unos segundos, luego me incliné y le di un suave beso en la mejilla, diciéndole suavemente, vamos, tengo que ponerme a trabajar. Los ojos de David se iluminaron y al instante siguiente, sostuvo mi cabeza y plantó un beso más intenso en mis labios. Ambos nos sonrojamos después de separarnos, yo por contener la risa, él por la vergüenza. Pero la sensación no era mala, aunque las habilidades de David para besar eran un poco torpes. Lo bromeé, ¿es este tu primer beso? Avergonzado, David me miró y respondió, ¿y si realmente fue mi primer beso? Me quedé asombrada, ¿este fue tu primer beso? ¿No habías tenido novia antes? David resopló, por supuesto que he tenido novias, pero solo hasta ese nivel, lo que implicaba que nunca había tenido intimidad más allá de eso. Vaya, no esperaba que todavía fueras un chico tan puro de corazón, bromeé aún más, pero como el tiempo apremiaba, acepté con alegría su primer beso. Sentada en mi escritorio, la señorita Rebecca me miró sorprendida, preguntándome si había sucedido algo divertido. Solo sonreí y dije, es simplemente un hermoso día. El tiempo pasó volando, 5 años pasaron como el agua. La señorita Rebecca y yo regresamos a casa para ocupar puestos más importantes. Cuando aterrizamos, David estaba allí para darnos la bienvenida. La señorita Rebecca saludó con la mano y mencionó que su novio la recogería. Se habían convertido rápidamente en pareja después de que él me propusiera matrimonio hacía medio año. Cuando nuestro auto pasó cerca de la casa en la que alguna vez viví, la vista desde afuera me resultó extrañamente desconocida. Entonces vi a Ethan y Maya discutiendo intensamente a través de la ventanilla del coche. Noté el rostro pálido de Maya y un niño a su lado que lloraba sin parar. Ninguno de los dos me reconoció. Me di cuenta de que Ethan debía haber descubierto que el niño no era suyo. Con una sonrisa traviesa, me pareció divertida la situación. David luego mencionó que hace apenas unos días, Ethan descubrió que el niño no era suyo y también se enteró de su infertilidad por un médico. Me volví para mirar a David, sin sorprenderme de ver una expresión ligeramente inquieta en su rostro. ¿Se lo dijiste intencionalmente? David hizo pucheros. No me importa en absoluto.
Alguien dijo que el niño no se parece en nada a Ethan, así que empezó a sospechar. Le sonreí juguetonamente, disfrutando del drama que se desarrollaba. El coche pasó lentamente por la intersección mientras yo miraba fijamente. El rostro de David se sonrojó. Después de un momento susurró: «Está bien, solo dejé que alguien lo mencionara de pasada delante de Ethan». Además, él ya tenía sus sospechas. Entendí por qué David lo hizo, todavía eran celos, un lado mezquino de él, pero no me molestó en absoluto. Al acercarme a su casa, David me preguntó en broma: «¿Puedes aceptar mi propuesta ahora?». Me giré para mirarlo. Él también me miraba, con sus ojos testarudos y serios como siempre. En realidad, David me había confesado sus sentimientos hacía un año, cosa que yo no acepté en ese momento, y él nunca me preguntó por qué, sino que siguió haciendo lo que quería. Hoy fue la segunda vez que me lo preguntó. Extendí la mano y le toqué la mejilla suavemente. «Está bien, mi novio. Has llegado al final de esta serie de historias. Dale me gusta y suscríbete al canal para disfrutar cada día de más historias interesantes».